Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen, y sean particularmente bienvenidos a este programa especial, este primer programa especial de Nerdro. Este va a ser un nuevo tipo de programas que va a haber en este canal, nuevo para precisamente el canal, no para internet, porque este es un formato que ya hemos visto varias veces. Algunos le querrán decir podcast. Yo particularmente no me siento muy cómodo con ese término porque no creo que llegue al nivel de un podcast, es decir, soy simplemente yo hablándole a un micrófono, y lo que me permite este tipo de videos, que no me permite el video tradicional que ven acá usualmente en Nerdro, es poder hacer programas más extensos, poder hablar en profundidad de un tema y que no me preocupe si dure media hora, 40 minutos, una hora. No me importa, porque el video tradicional no me permitiría eso, porque lamentablemente no podría después editar tanto contenido, y no podría tampoco después llegar a subirlo con prisa, porque la cantidad de... Ya de por sí subir un video de 7 8 minutos me lleva más de 2 horas a veces. Imagínense uno de una hora. Sería casi una empresa imposible de lograr. Así que lo que me permite este tipo de videos es hacer videos más largos y poder hablar en profundidad sobre algunos temas. Lo que sí van a tener que empezar a tolerar un poco son las cuestiones de las pausas y de los momentos en los que voy a detenerme para pensar un poco, quizás para tomar un poco de agua, porque estos son videos largos y todavía no estoy acostumbrado a este formato. Es decir, no tengo la magia de la edición de mi lado que me permite eliminar esas pausas y esos momentos en los que pienso qué decir, que tradicionalmente ustedes no lo ven, pero bueno, en este tipo de videos de audio quizás salgan a flote esos elementos. Así que para inaugurar este video lo que tenía pensado es hablar de un tema que, si bien pude tocar más o menos en el canal y también en mi blog, no pude dedicarle una verdadera charla profunda y extensa sobre esto, y es los estrenos de esta temporada. Afortunadamente ya pude ver todos los estrenos de temporada que me proponía ver, es decir, hay muchas series que directamente no tuve ningún interés en siquiera mirar un minuto de ellas. Quizás sea una equivocación mía, pero bueno, después veremos al final de la temporada si esas series que no aparecieron en mi radar valen la pena o no. Por ahora me voy a dedicar a hablar de esas series que sí tuve interés de ver y que afortunadamente pude ver tanto el primer episodio como el segundo en muchos casos. Algunas de ellas todavía no estrenaron el segundo, y en algunos ya el tercer capítulo, lo cual me da ya una perspectiva de qué esperar con estas series. Pero como venía diciendo, este va a ser un video sobre estas series que se estrenaron esta temporada. No van a ser segundas temporadas, de eso no voy a hablar, tampoco de los OVAs. Solamente me quería dedicar en los nuevos estrenos, en las nuevas series. Así que comencemos de una vez con esto, porque tenemos acá una lista. Tengo mi pequeño machete que afortunadamente puedo tener en este tipo de videos. Y comenzando con las series, quería hablar de Sousei no Onmyoji. Este anime es un anime el cual no llegó a aparecer en mi lista de más anticipados, pero estaba ahí cerca, porque la verdad es que el tráiler, si bien la historia y la premisa me parecían bastante comunes, el tráiler me había mostrado un estilo de dibujo y un estilo de diseño que sin lugar a dudas llamó mi atención. Así que estaba entre las máximas series esperadas por mí esta temporada, y no voy a decir que haya salido decepcionado, pero evidentemente luego de haber visto los dos episodios, esta no es una serie para mí, porque es bastante cliché. Es una serie que sin lugar a dudas en los dos primeros episodios vemos un montón de lugares comunes. La historia básicamente sigue al protagonista, que lo lamento, pero en estos casos no recuerdo mucho de los nombres todavía, así que me voy a referir a algunos personajes como el protagonista o una cuestión así. Y en este caso el protagonista de este anime es un chico que es un exorcista, pero que no quiere serlo, y que básicamente se ve arrastrado a este mundo luego de conocer a una chica que es una exorcista, está orgullosa de serlo y es bastante habilidosa. Y de inmediato surge una especie de rivalidad entre estos dos, la típica rivalidad que vemos en este tipo de animes, donde uno es talentoso y el otro es un poquito más talentoso, y eso obviamente hiere el orgullo de, en este caso, el personaje femenino.
es algo que desde su premisa y hasta su ejecución lo hemos visto 1.000.000 de veces. Hemos visto este tipo de historias incontables veces, pero no me animaría a decir que es una serie mala por esto, porque está bien, es una serie cliché y repetida, sí, pero lo hace bien, sabe cómo ejecutar estas cuestiones que ya hemos visto bastantes veces y sabe darle humor, sabe llevar a los personajes hacia los lugares honestos para ellos, es decir, sus personajes se desarrollan de la manera que ellos lo harían, están bien desarrollados en ese sentido y al mismo tiempo tenemos algunas escenas de acción interesantes y tenemos diseños de personajes que son atractivos de ver. Pero, ¿por qué digo que esta no es una serie para mí? Porque ya este tipo de series lo he visto incontables veces y he visto grandes exponentes de este formato y he visto malos exponentes. Así que creo que ya estoy lejos del lugar de interés para ver este tipo de anime, pero sin lugar a dudas es una serie que para aquellos que están recién iniciando quizás a ver anime puede llegar a interesarles porque es un buen primer paso, es un buen primer acercamiento a este formato. Pero obviamente entiendo por qué mucha gente no va a tener interés en ver esta serie, porque nuevamente es algo que ya hemos visto hasta el hartazgo. Así que definitivamente dudo que vaya a ser un anime que siga viendo. Hay algunos momentos de fanservice que son inevitables en este tipo de series. Tenemos algunas buenas escenas de pelea, tenemos la típica mascota. Es decir, está lleno de elementos que si ustedes lo vieron en otra serie de este estilo, la van a encontrar acá. O al menos eso es lo que proponen los 2 primeros episodios, pero aún así hay una historia de fondo que puede llegar a ser interesante. No es un anime aburrido de ver. Así que sin lugar a dudas, aquellos que tienen este interés y que tienen un interés por este tipo de series o que quizás recién están iniciándose en ver anime, sin lugar a dudas les recomendaría que le den una oportunidad a Sousei no Onmyoji, porque si bien no es nada nuevo, tampoco es algo malo. Y eso es lo bueno de esta temporada. Debo admitir que en esta temporada particularmente, por lo menos en las series que yo he visto, no me he encontrado con muchas cosas que sean lisa y llanamente malas, sino que la gran mayor parte de las series están de decente para arriba. O sea, no son atroces, no son pésimas, pero por lo menos son buenas, son decentes en los primeros episodios, obviamente, y espero que puedan seguir manteniendo ese nivel. Y si bien hay pocas cosas que hayan llegado para mí a ser el nivel de una gran serie o un gran inicio, la gran mayor parte de estos animes de esta temporada, y vaya que tuvimos muchos estrenos en esta nueva temporada, son por lo menos decentes y eso es algo bastante positivo. En segundo caso quería hablarles de un anime que llegué a hacer la review del primer episodio en mi canal de YouTube, pero lamentablemente todavía no pude hacer la del segundo, ya me estoy retrasando bastante. Es Bungo Stray Dogs. He visto los 2 primeros episodios de este anime, por más que todavía no haya llegado mi review del segundo capítulo. Y esta sí era una serie que estaba en el top de mis más anticipadas. La verdad es que le tenía mucha fe a esta serie, parcialmente más por el dibujo que por otra cosa, porque la verdad es que la historia también no era nada novedoso. Esta historia de una agencia casi paramilitar que se encarga de lidiar con problemas que son muy peligrosos para el ejército o la policía y que tienen personajes que tienen habilidades especiales. No es nada particularmente nuevo ni llamativo en sí, pero el nivel de dibujo me había gustado mucho y además al ser un anime de estudio Bones, uno le tiene cierta fe. Y el primer episodio, aquellos que ya hayan visto la review, sabrán que lo que más me llevé de ese capítulo fue el humor, y eso fue algo que no me esperaba. Este anime resultó siendo muy gracioso y eso se extiende también al segundo episodio. Es decir, no nos presenta nada que nos llame mucho, o por lo menos que me llame mucho la atención desde el punto de la historia, pero ni de la acción. Eso es también lo extraño. Tampoco hay mucho de acción en esta serie, pero sí el humor. Eso me terminó convenciendo y después de haber visto los 2 episodios me terminó llamando la atención más que nada por ese aspecto y sorprendentemente terminó siendo una muy buena comedia. Por lo menos es una mejor comedia que serie de acción, porque
La verdad es que destaca mucho en ese aspecto y los personajes son muy graciosos. También es interesante el aspecto en el cual abordan a estos personajes, el origen que tienen estos personajes, que son la gran mayor parte autores de literatura japonesa. Eso es quizás algo que se le escape a muchos, y a mí hay algunos personajes que tuve que investigarlos para saber si eran autores o no. Más que nada los personajes secundarios que quizás eran autores un tanto menos conocidos. Pero es interesante porque logran capturar algunos de los elementos de la vida de estos autores y llevarlos a la personalidad de estos personajes, por ejemplo la del protagonista. Y eso es bastante llamativo y es interesante que lo hayan hecho, y uno se pregunta qué otros tipos de autores quedan para el futuro, quizás algún Arthur Conan Doyle, o quizás por eso expandir a autores de Occidente, Agatha Christie o algún otro personaje. No creo que lo utilicen porque ya todavía sigue vivo y creo que tendrían problemas si usaran su nombre, pero quizás un Stephen King. ¿Se imaginan un personaje llamado Stephen King en este anime que termine siendo un maestro del terror y que tenga habilidades para dar pesadillas o algo así? Eso sería muy interesante y es algo que verdaderamente es bueno, y quizás algunas otras series en algún futuro lo tomen también. Tomar estos personajes históricos y darle habilidades referentes a su historia y mezclarlos en alguna pelea. Eso es algo que tiene mucho interés y que podría dar como fruto una buena serie de acción. Pero en el caso de Bungo Stray Dogs, el aspecto de la acción queda un poco de lado, queda opacado por el humor, que me parece lo más atractivo y efectivo, más allá de los dibujos. Los dibujos son impresionantes, sobre todo en el primer episodio. Tenemos dibujos de una calidad altísima y verdaderamente la animación también ayuda mucho. El arte, el color, todo está funcionando muy bien para soportar algo que es muy bello de ver, pero quizás no tiene tanto contenido. Aún así es una serie que voy a seguir viendo, definitivamente llamó lo suficiente mi atención y logró capturarme con la comicidad de estos episodios, así que sin lugar a dudas voy a seguir viéndola, pero sin grandes esperanzas a que me entreguen una de las mejores series de la temporada. Quizás ese no es precisamente el objetivo de este anime, sino que resulta siendo algo entretenido de ver. Y para el siguiente anime agradezco tener mi machete y voy a prepararme tomando un poco de agua porque tenemos el caso de una de esas series que necesitan, no sé por qué razón, un nombre largo. La verdad es que esa costumbre que tienen a veces las nuevas, particularmente las nuevas series japonesas, de darles nombres que son un trabalenguas para cualquiera que esté fuera de Japón, claramente notando que no tienen en cuenta al público internacional. Pero bueno, llega acá el caso de, y voy a tomar un sorbo de agua para prepararme, Netoge no Yone wa Onna no Ko Yanai to Omotta. No tengo ni idea de lo que pronuncié, no sé si está bien, pero sé que la traducción un tanto brusca es "y pensabas que no podías encontrar ninguna chica online". Creo que esa es una traducción quizás un tanto burda, pero creo que es lo más cercano al título de este anime. Y como bien el título dice, trata sobre la imposibilidad a veces del protagonista de encontrar chicas online. Esta es una serie que definitivamente no estaba en mi top de mayor interés por una simple razón. No soy particularmente fanático de las series de fantasía que ocurren en estos mundos medievales. Si bien esta no es una serie que ocurra en un mundo medieval, sino que ocurre en un videojuego que tiene esa estética, aún así precisamente eso es quizás lo que más me molesta a veces. Es decir, no es que yo sea un hater de la fantasía, al contrario, las obras de Tolkien son de mis favoritas, pero soy particularmente un no fanático de las series de fantasía japonesas, por lo menos de los últimos tiempos, en los cuales han caído en un modelo que ya deja de ser fantasía y precisamente lo que hacen es copiar la interpretación de fantasía que tienen los videojuegos japoneses, y básicamente las grandes capacidades y el gran potencial de una historia de fantasía se pierde cuando encaran el aspecto de un videojuego
y solamente se concentran en eso. Las grandes historias de fantasía de la literatura nos han otorgado mundos fantásticos e incluso del cine. No solamente El Señor de los Anillos, sino Star Wars, sin ir más lejos, es una historia que mezcla fantasía con ciencia ficción. Y esa concepción de mundo, ese camino del héroe que esas historias planteaban, suelen perderse en las versiones de animes de fantasía del anime y terminan siendo un simple retrato de lo que un videojuego podría ser, que está todo bien con los videojuegos, pero como yo no juego tampoco eso, los juegos online, no soy particularmente fanático de eso, así que hay un montón de cosas que escapan a mi interés, y este anime en particular justamente combinaba eso, una historia de fantasía como un videojuego, que precisamente es un videojuego, y al mismo tiempo un videojuego online, que yo no lo juego, así que hay un montón de comentarios internos y de elementos que obviamente iban a escapar a mi conocimiento y también de mi interés, no es particularmente algo que me llame la atención. Así que por esas sencillas razones, este anime no estaba en mi lista, y la verdad es que no tenía ningún interés en verlo, y si lo comencé a ver fue por la recomendación de uno de los comentarios. Perdón con los nombres, pero no recuerdo el nombre de la persona que me había hecho el comentario. Sé quién es, siempre estamos hablando en la sección de comentarios de muchos de los videos, sé quién sos, pero lamentablemente en estos momentos no recuerdo el nombre y no puedo hacer una pausa para ir a buscarlo. Tendría que haberlo tenido listo, pero se me pasó, la verdad, perdón por eso. Pero bueno, la única razón por la que comencé a ver este anime fue precisamente por la recomendación de uno de ustedes. Y agradezco la recomendación. Traté de entrar a esta serie con la mente totalmente abierta. Es difícil porque precisamente, como dije, combina elementos que no son muy de mi agrado. Pero bueno, traté de entrar con la mente abierta, y el primer episodio no me dejó una muy buena sensación. Era un episodio nuevamente que tenía muchos lugares comunes, que precisamente ya desde el comienzo me mostró todos los elementos de este mundo de fantasía como un videojuego, en el que en este caso es un videojuego, que no llaman mi atención y que no me interesan. Esta estructura que básicamente planteó en su momento el Final Fantasy, o mejor dicho el Dragon Quest y todos los juegos RPG que vinieron en esa época, que estaban muy bien para eso. De hecho, yo soy un gran fanático del Dragon Quest y del Final Fantasy, sobre todo el Final Fantasy VI es mi favorito. Pero tomaron esos elementos y los plasman directamente en el anime, y tenemos una primera secuencia de combate en este primer episodio, que precisamente toma todos esos elementos y los pone en exhibición. Y no soy un gran fanático de eso cuando se ve en un anime. Tampoco soy un gran fanático de cuando vemos estas super coreografías de combate en el desarrollo de lo que es un videojuego, que cuando lo vemos desde lejos son dos personajes en una pantalla eligiendo cosas en un menú. Es decir, esa falsa dualidad de narraciones no es de mi agrado. Pero bueno, como dije, esa primera escena y luego lo que vino en el primer capítulo no me emocionó demasiado, sino hasta el final. Al final del primer episodio y luego durante el segundo capítulo, mi interpretación y mi apreciación sobre esta serie se elevó un poco. La verdad es que me terminó cayendo bastante bien este anime, me sorprendió. Y más que nada por el enfoque que le dan a los personajes. Es decir, para hacerles un resumen, perdón si no hago un resumen de cada una de estas series, pero honestamente pueden ir a buscarlo y pueden ir a ver en algún sitio donde haga un resumen mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Para mí no tiene mucho sentido explicarles de qué trata el episodio, porque o lo vieron, o si no lo vieron no van a querer que se los spoilee. Así que es difícil hacer un resumen que no haga sonar a la serie como una serie básica y que al mismo tiempo no spoilea a nadie. Por eso no hago muchos resúmenes de estas series de las cuales voy a hablar. Pero bueno, básicamente trata sobre este protagonista que, precisamente como bien dice el título,
siempre que se enamoró de alguna chica online que elegía un personaje femenino y que parecía un personaje femenino, o lo rechazaban o no terminaba siendo una mujer la que estaba del otro lado de la pantalla. Hasta que conoce a la que va a ser la coprotagonista de este anime, que terminan casándose en el juego y verdaderamente cuando hacen una reunión es una mujer, es una chica de su edad que, o casualidad, va a su misma escuela. De hecho, todas las personas del grupo de protagonistas van a la misma escuela, o casualidad. Pero bueno, entonces ese es el aspecto en el cual el anime se distancia un poco de lo que es el juego, el típico anime de fantasía basado en videojuegos, y toma una interpretación un poco más concentrada en los personajes. Y eso es lo que hace al final del primer episodio y lo que hace durante una gran parte del segundo, y eso es principalmente lo que más me llamó la atención, la manera en la que van encarando estos personajes. Es cierto, los personajes no son muy sólidos aún, son bastantes clichés y tienen muchos elementos comunes y tienen varios rasgos de personalidad que yo particularmente detesto cuando les dan, principalmente a los personajes femeninos. A los personajes femeninos cuando lo tratan de esta manera y les dan estas personalidades tan estereotipadas, la verdad es que me molesta mucho. Y eso es lo que principalmente ocurrió en el primer episodio. El segundo expande un poco más su personalidad y demuestra que hay quizás un rayo de esperanza en estos personajes, sobre todo en los personajes femeninos, porque digo, son los que abundan más en este anime, porque precisamente todos los que están en el grupo del protagonista, salvo él, son mujeres. Obviamente tenemos el típico elemento harem ahí, pero bueno, los personajes empiezan a mostrar ciertas pistas y empiezan a mostrar cierto desarrollo que podría ser interesante. Es difícil de saber porque recién vamos por el segundo episodio, pero hasta ese momento, hasta el segundo capítulo, que es lo último que vi, el enfoque que empezaban a darles parecía interesante. El tipo de análisis y de relaciones que hay entre estos personajes parece que va a ir hacia un buen puerto. Aún así, estos dos episodios tienen muchos de los elementos que a mí particularmente, con esto no estoy hablando mal de la serie, estoy diciendo lo que particularmente me llama o no me llama la atención. Y estos dos primeros episodios tenían muchos elementos que a mí no me interesan de ver. Es decir, estos personajes femeninos con estos estereotipos que no me agradan, el elemento harem que está presente, que tampoco es de mi interés, el elemento de fantasía que nunca me llamó mucho la atención en la serie, si bien suelo darle una oportunidad, y de hecho la temporada pasada tuvimos un muy buen anime de fantasía. Tuvimos dos buenos animes de fantasía en realidad, si nos ponemos a pensar, pero bueno. Es decir, usualmente no es mucho de mi interés la manera en la que ejecutan los animes este elemento. Y tenemos luego el componente de un videojuego, que tampoco es algo que me llame la atención. Así que tenemos una gran cantidad de elementos que hacen que mi interés disminuya sobre esta serie. Y es la razón por la cual no voy a continuar viéndola semana a semana, sino que voy a esperar a que termine. Una vez que termine voy a mirar esta serie porque me parece que tienen potencial, pero no sé si tengo la fuerza de voluntad como para sentarme semana tras semana a ver muchos elementos que pueden llegar a buen puerto, pero que al mismo tiempo tienen una gran combinación de otras cosas que hacen que mi interés decaiga bastante. Así que sin lugar a dudas voy a darle una oportunidad. Sin lugar a dudas les recomiendo a ustedes que le den una oportunidad a este anime, principalmente si precisamente estos elementos que yo dije que a mí no me llaman la atención, a ustedes les gustan. Si a ustedes les gustan esa combinación de elementos, sin lugar a dudas, esta es una serie que definitivamente puede llegar a interesarles a ustedes. Voy a tratar de repetir el título. Así que ténganme paciencia, pero por si acaso, por si alguno no llegó a cazarlo la primera vez que lo dije. Vamos a ver si sale esta vez. Netoge no yone wa onna no ko janai to omotta. Con un signo de pregunta. Tengan la impresión de que el título que dije fue hecho con el tono de una pregunta, porque se trata de una pregunta. Pero bueno,
Continuando con las series de esta temporada y ya vamos a 24 minutos. 24 minutos hablando, la verdad es que no pensé que iba a poder hablar durante tanto tiempo. Y espero que ustedes estén escuchando durante tanto tiempo, espero que me hayan tenido la paciencia. Lo principal es que sí, les voy a pedir que tengan paciencia. Este es un formato nuevo para mí, es un formato del cual no estoy acostumbrado. Si de hecho van a ver, si les gustan las reviews que hago típicamente de Dragon Ball o de las nuevas series, y les gusta la manera en la que hago esas reviews y esos videos y la manera en la que me expreso ahí, simplemente les recomiendo vayan a ver las primeras reviews que hacía cuando recién comencé el canal y van a notar la increíble y la impresionante diferencia que hay entre esos primeros videos en los cuales era un absoluto desastre y estos nuevos videos donde sigo siendo un desastre en mi opinión, pero no tan notorio. Así que tengan en cuenta eso también para cuando estén escuchando este video, quizás cuando lleguemos al programa número 30 o 40 las cosas empiecen a mejorar, aunque sea un poco. Pero bueno, continuando con las series, tenemos el caso de un anime que también tengo algunos problemas en pronunciar el nombre, pero bueno, por pedido de uno de ustedes, que también obviamente me olvidé el nombre, pero por pedido de uno de ustedes estoy tratando de evitar usar el nombre en inglés, y eso es Kotetsuyo no Kabaneri, este nuevo anime de Estudio WIT, estudio que nos trajo en su momento Shingeki no Kyojin, anime que aún no he visto, que yo sé, parece algo sacrílego que decir, pero aún no he visto este anime, tengo que verlo y lo voy a ver, pero aún no lo he hecho y tengo ganas de hacerlo. Pero bueno, el que sí estoy viendo es Kotetsuyo no Kabaneri, este nuevo anime de este mismo estudio, y que nos trae una historia que es parecida en tono, o por lo menos es la impresión que me deja a mí, a lo que era Shingeki no Kyojin. En ese caso teníamos a gigantes atacando esta especie de ciudades fortificadas, y en este caso tenemos zombies con corazón de acero atacando trenes fortificados. Es decir, tenemos elementos bastante comunes en estas dos series y bastante parecidas. Algunos la empiezan a tildar ya de copia de Shingeki no Kyojin, y a mí me parece un tanto injusto eso porque Shingeki no Kyojin tampoco inventó la penicilina, es decir, tampoco es que la estructura y la historia de ese anime haya sido algo totalmente novedoso, ¿no? Es algo que ya habíamos visto un montón de veces con otro tipo de criaturas que no eran los gigantes. Así que no me parece justo decir que este anime es una copia. Para empezar es del mismo estudio, así que difícilmente sea una copia si ellos mismos lo están haciendo. Sí puede ser que tomen varios de esos elementos y les den una tonalidad similar para que precisamente coincida con el estilo del estudio. Pero no creo que sea una copia lisillana porque, nuevamente, este tampoco es un formato ni una estructura totalmente novedosa. Es algo que ya hemos visto, así que en todo caso está copiando a un millón de series y de películas que han surgido antes. Pero bueno, Kotetsuyo no Kabaneri es un anime que, como dije, tiene algunas similitudes, o por lo menos en tono, con lo que yo creo que es Shingeki no Kyojin, porque al no haberlo visto no sé si hay mayor similitud en cuanto al desarrollo de personajes, pero fue una serie que no arrancó muy bien para mí, que el primer episodio me había parecido interesante desde el aspecto artístico, pero en su desarrollo no me había llamado particularmente la atención, pero el segundo capítulo, sin lugar a dudas, mejoró la situación de este anime e hizo que definitivamente quisiera seguir viendo esta serie. Porque el primer episodio nos proponía una historia bastante típica, con personajes que no eran del todo sólidos. Eran mayormente personajes que no sabían todavía hacia dónde ir. Eran personajes que por momentos querían ser heroicos, por momentos eran un tanto cliché, por momentos eran estos personajes rebeldes, no terminaban de definirse bien, y recién en el segundo episodio es cuando empezamos a ver verdaderamente cuál es la verdad que hay detrás de estos personajes, y es cuando comienza a aumentar mi interés por esta serie, porque creo que ahí es donde va a estar el fuerte. Cuando tenemos una amenaza externa, como en este caso son los Kabane, creo que se llamaban, estos zombies digámosle zombies porque son básicamente lo que son zombies con corazón de acero.
Cuando hay una amenaza de este tipo, como los zombies, las cosas empiezan a depender de tus personajes y de cómo los conflictos internos entre ellos vayan a surgir. Eso es algo que claramente demuestra una serie de televisión como The Walking Dead, donde el principal atractivo no son los zombies, sino son las relaciones entre personajes. Y para eso hay que tener buenos personajes, y eso es lo que el segundo episodio me empezó a mostrar y a definir. No solamente hay una gran calidad de animación y de dibujo para mí, también de color. Me encanta la estética de este mundo y el tipo de diseño que tiene. Pero además de eso empezamos a ver buenos personajes que van a convivir con este mundo. Y cuando tenés un buen mundo para desarrollar personajes y tenés personajes que valen la pena ser desarrollados, ahí empezamos a tener lo que tiene potencial para ser una gran serie. Aún no me voló la cabeza ninguno de estos 2 episodios, pero lograron mostrarme suficientes elementos como para decir, sí, esta serie puede ir a buen puerto, y definitivamente voy a continuar viendo este anime porque me parece que tiene mucho potencial y vale definitivamente la pena darle una mirada. Pero bueno, continuemos con esto porque tenemos muchos más ítems en la lista. Y el siguiente anime es una comedia. Es una comedia que estaba en mi top de más anticipadas y que definitivamente estoy muy contento por haberla puesto ahí porque me encantó. El primer episodio me encantó y es Sakamoto Desuga. Este anime absolutamente... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo definir Sakamoto Desuga? Es una comedia que simplemente funciona. Es graciosa, me estuve riendo de principio a fin con este anime. Después de todo tiene el mismo director de Gintama, así que ya teníamos asegurado un gran potencial humorístico en este anime y cumple con esas expectativas. La verdad es que me encantó ese aspecto y también elevó lo que es el tema de los personajes, porque en Sakamoto Desuga tenemos precisamente al personaje que le da título a este anime, que es Sakamoto, el cual es un chico hiper cool y que verdaderamente todo lo que hace lo hace bien y no hay manera de hacerlo quedar mal a este personaje. Y obviamente eso genera ciertos celos y cierto rencor por parte de algunos de sus compañeros que van a intentar hacerlo quedar mal y obviamente van a fracasar estrepitosamente logrando precisamente lo contrario. Es una premisa que tiene potencial para volverse monótona, voy a admitir que ese es un miedo que tengo con este anime, pero al mismo tiempo el año pasado tuvimos una serie que en su premisa resultaba también con potencial de volverse monótona y eso era One Punch Man. One Punch Man es un anime básicamente de comedia, como bien como lo dije cuando estaba haciendo las reviews de esta serie, donde básicamente el fuerte era la comedia, más allá de que tuviera mucha acción y de que fuera un elemento preponderante y que definitivamente llamó la atención. En su centro es una comedia, y es una comedia con precisamente un personaje protagónico que logra sobreponerse a todos los conflictos y que está más allá de todos los otros personajes. Es un personaje que supera a todos los demás. Y en este anime, por más que pueda parecer extraño la comparación de Sakamoto Desuga con One Punch Man, tenemos básicamente lo mismo. Tenemos un personaje protagónico que está más allá de todos. Es un personaje protagónico que no derrota a los villanos de un solo golpe, pero que en el ámbito escolar es como si lo hiciera. Es como si el menor esfuerzo que pone Sakamoto en verse cool lo hace verse por sobre todos los demás. Así que tienen algo en similar y potencialmente One Punch Man tenía ese miedo, yo también antes de comenzar a verlo, de que el chiste comenzara a volverse repetido luego de un par de episodios. Pero lo que vino a salvar a One Punch Man y lo que vino a evitar que eso sucediera es que lograron meter a Saitama en un elenco de personajes bastante sólidos y que eran los que mayormente cargaban los episodios, siendo Saitama el remate del chiste. Y eso es básicamente lo que también hizo Sakamoto en este primer episodio, donde todos los otros personajes eran los que estaban desarrollándose y él era la constante, que estaba siempre igual y que se mantenía siempre igual, y luego venía a rematar el chiste al final.
de las situaciones que fueran creando. Así que si siguen por ese camino, creo que van a tener el mismo potencial de One Punch Man en cuanto a la comedia. No estoy pidiendo que Sakamoto de Suga se convierta en un anime de acción, pero tienen el mismo potencial en cuanto a elementos humorísticos y creo que podría funcionar de igual manera. Así que sin lugar a dudas esa es una de las series que me causó mucha gracia, que me hizo reír bastante, y eso es principalmente lo que uno pide de una comedia. Y si además tenemos a personajes que tienen un desarrollo interesante a lo largo de este episodio, mucho mejor. Continuando, tenemos lo que va a ser en esta lista el primer anime que va a involucrar al nombre de Mari Okada. Un nombre que, como estuve discutiendo en la sección de comentarios hace unos videos, en el video de Keith Sniper, es un nombre que causa mucha controversia. En lo personal es una de mis guionistas favoritas, no tengo miedo de admitirlo, y me encanta la gran mayor parte de sus trabajos, y creo que es muy talentosa. Tiene algunas cuestiones estilísticas que son bastante marcadas y que la hacen una guionista que precisamente no es para todo el mundo. Esta cuestión melodramática que suele darle y esta cuestión de tener diálogos a veces bastante antinaturales la hace una guionista bastante particular. Pero bueno, este es el primer anime que va a tenerla a ella como centro, quizás un poco de la discusión, y es Mayoiga. O Mayoiga, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, es Mayoiga, es toda una sola palabra, listo, es eso. Y este anime la tiene ella como supervisora de los guiones, no está escribiendo los guiones ella, sino que está supervisando el trabajo de los demás. Así que no la voy a hacer muy responsable por este anime, pero si está supervisando, algo de responsabilidad obviamente va a tener en el desarrollo de esta historia. Y Mayoiga trata sobre este grupo de 30 personajes que desean abandonar su vida pasada y se lanzan a una aventura, a un viaje de ir a una aldea que es casi una leyenda urbana, donde se dice que las personas abandonan la vida que tenían y pueden comenzar una vida nueva. Y ese es el objetivo de estos 30 personajes que en el primer episodio vimos que son totalmente clichés y que son típicos personajes que tienen una sola cara, tienen una sola faceta de su personalidad y esa la llevan hasta el extremo. Tenemos al típico personaje que se enoja, tenemos a una gran variedad de chicas misteriosas, tenemos a la chica dulce, tenemos al protagonista tímido, tenemos a la fanática de las armas, tenemos un montón de elementos. Tenemos a uno con un parche, ¿cómo no iba a faltar el del parche? Siempre tiene que haber presente uno que tenga un parche. Hay un montón de personajes que son simplemente clichés y que no presentan nada nuevo. Y en su combinación, en su interacción, la verdad es que tampoco tenemos nada sorprendente, por lo menos durante esos 2 primeros episodios. Aún no he visto el tercero y estoy rogando por no tener que verlo, porque este es uno de esos animes que simplemente me pareció malo, que no me gustó para nada. La combinación y la mezcla de diversos elementos, como dije en la review del blog que hice sobre el primer episodio, era como ver un choque de autos. Había una mórbida curiosidad que me motivaba a seguir viendo este episodio, el primer episodio, que simplemente no podía explicar y que quería verlo simplemente para ver qué tipo de desastre terminaba surgiendo de ese capítulo. Y vaya que fue un desastre, en mi opinión, con personajes muy monótonos, siempre repitiendo lo mismo, diálogos pésimos, y ahí es donde viene esta cuestión de el nivel de diálogos que suele tener Mari Okada, y que si bien esto no está escrito por ella, está supervisándolo, y los diálogos tienen su huella digital, donde son a veces demasiado explícitos, antinaturales y a veces bastante absurdos y sin subtexto. Es decir, ese es un aspecto en los guiones de Mari Okada que a veces son peligrosos y que funcionan bien dependiendo el tipo de serie en el que estén inmersos. Por ejemplo, en algo como Anohana, los diálogos un tanto melodramáticos y antinaturales de Mari Okada funcionaban bien porque estábamos en un ámbito un tanto fantasioso, es decir, teníamos a un fantasma ahí
Y si bien uno puede comprar o no el hecho de que estos personajes que son adolescentes lleven el drama a tal extremo, el anime y toda la estética alrededor te iba convenciendo de que eso era posible. En este anime donde tenemos diálogos antinaturales para todos estos personajes y son diálogos increíblemente forzados y a veces mal escritos, no estoy hablando de errores ortográficos, sino de simplemente diálogos que no están bien escritos. Todo eso combinado con el elemento de la historia que nunca termina de aparecer ni de definirse, ni sabemos cuál es verdaderamente el motor de esta historia, si va a terminar definiéndose como un survival, si verdaderamente se está tomando en serio o no, si se supone que tiene que ser así de absurdo y ridículo. La verdad es que no termina nunca de definir durante ese primer episodio, y durante el segundo básicamente es un segundo episodio totalmente aburrido. El segundo no es que tiene eso, es decir, esos mismos problemas no desaparecen, pero el principal problema del segundo episodio es que es lisa y llanamente aburrido. Así que esta es una de esas series que definitivamente voy a ver el tercer episodio, porque creo que todas estas series, por más que haya alguna que no me gusten, se merecen que le dé el tratamiento de los 3 episodios, pero estoy tratando de posponerlo lo más posible porque no quiero verlo. No logró llamar mi atención, no logró capturarme. De hecho, pienso que es simplemente una serie mala en mi opinión, que no me gustó, que simplemente no conectó conmigo. Pero bueno, nuevamente, esta es solamente mi opinión, así que si hay algunos de ustedes que les haya gustado, denle una oportunidad. No sé si recomendársela a los que les gustan el survival, porque todavía en el segundo episodio no vemos verdaderamente ningún elemento de un survival. Y no sé tampoco si aquellos que quieran un drama de personajes no lo van a encontrar, por lo menos no en los primeros episodios. Aquellos que quieran una comedia no la van a encontrar. Aquellos que quieran una serie de acciones, es decir, no veo básicamente un público para este anime. No sé a qué tipo de perfil de espectador puede llegar a interesarle, porque no hay ningún elemento en la historia que verdaderamente destaque, en mi opinión. Pero bueno, continuamos avanzando, y en el siguiente punto tenemos a otro anime que me decepcionó bastante: Big Order. Si ustedes recuerdan, hace unos meses había salido un OVA de Big Order y había tenido un desarrollo interesante ese OVA. Había sido un primer acercamiento a este anime que me había sorprendido y que me había atrapado completamente. Me había encantado el tono y el misterio que había alrededor de esa historia y de ese desarrollo. Así que estaba muy entusiasmado por ver este anime, que si bien mucha gente ya me estaba empezando a decir, mirá que es una copia casi de Mirai Nikki, después de todo es del mismo autor, así que hay muchas similitudes. Y si bien Mirai Nikki me había gustado, había varios elementos que no se complementaban bien con lo que ese OVA me había mostrado, y yo pensé que tenía mis esperanzas de que quizás iba a ir por un camino diferente. Así que digo que salí muy decepcionado, porque lo que ese primer episodio me mostró es que ese OVA, en el cual veíamos un ambiente misterioso, estábamos todo el tiempo como espectador tratando de adivinar hacia dónde iba a ir la historia, todo eso se deshizo en un instante y se nos presentó un típico primer episodio que es un anime de acción básicamente, con una mezcla de elementos totalmente diversos, personajes para nada interesantes en mi opinión, un desarrollo pésimo. Tenemos escenas de acción y de gore que simplemente están ahí para hacer escenas de acción y de gore, que verdaderamente no aportan nada a la historia, y un desarrollo, una trama sobre estos personajes que tienen estas habilidades especiales, que se les cumplió un deseo y por lo tanto pueden controlar diferentes elementos. Algunos pueden revivir, es decir, son inmortales básicamente. Otros pueden controlar a gusto y placer el mundo que los rodea. Esos poderes y esa premisa, que en potencial podría ser interesante y podría dar un buen anime de acción y de pelea, en este primer episodio no me demostraron nada de eso. Al contrario, me mostraron una estética que, si bien era sólida, es decir, el dibujo y las sombras, la iluminación, todo el aspecto estético estaba bien armado, el contenido, los personajes y la manera de desarrollar estos elementos resultaron totalmente cliché y repetidas, y
La verdad es que en cierto punto después la violencia y la sangre y todo eso se convirtió en algo que era básicamente fanservice. Tanto así que la última escena, no sé si es tanto un spoiler, pero si es un spoiler salté en el siguiente punto. La última escena es básicamente el protagonista sometiendo, si bien ocurre fuera de la imagen, no lo vemos, ocurre en los títulos y solamente escuchamos el audio, sometiendo a su voluntad a la chica que lo venía a matar. Es decir, eso se convirtió en algo de un tono y de un mal gusto, me animaría a decir incluso, que no resuena conmigo. Es algo que simplemente no me interesa de ver. Voy a ver el segundo y tercer episodio nuevamente por respeto, pero no veo ningún elemento que logre llamar mi atención. La verdad es que Big Order es un anime que me decepcionó mucho porque ese primer OVA que nos daba un vistazo a lo que iba a ser quizás el primer episodio, nos daba una mezcla, un tono misterioso, siempre estaba repitiéndose los tiempos y veíamos algo verdaderamente confuso y estábamos todo el tiempo tratando de adivinar qué es lo que pasaba. Este episodio lo convirtió en algo que explícitamente te dicen qué es lo que pasa y no es nada nuevo ni nada interesante en mi opinión de ver. Y bueno, como estamos superando ya la barrera de los 40 minutos, vamos a tratar de acelerar un poco las cosas. En este caso tenemos en la siguiente serie una nueva comedia, Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge, perdón. Voy a volver a decirlo porque se me trabó esa última palabra. Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge. Es decir, esta es una nueva comedia donde, como la traducción más o menos un poco brusca del título, diría que Tanaka-kun siempre es un vago o es un perezoso. Precisamente trata sobre eso, sobre Tanaka-kun, que siempre es un perezoso. Esa es básicamente la premisa completa del primer episodio. Y es básicamente lo que vemos en ese primer episodio. El personaje Tanaka siendo completamente anodino. Y si algunos conocen a Shikamaru, que es un personaje que no tenía nunca ganas de hacer nada, bueno, Tanaka-kun supera a Shikamaru y a todos los personajes que en algún momento hayan pretendido ser perezosos. Lo lamento, pero Tanaka-kun los destrona a todos y este es verdaderamente el máximo exponente de un personaje perezoso. Y si bien precisamente tener un personaje perezoso podría sonar raro como protagonista de una comedia, el primer episodio la verdad es que me hizo reír. Me gustó mucho el humor del primer capítulo, aún no he visto el segundo. No sé si salió de hecho el segundo, tendría que fijarme. Pero bueno, el primer episodio del cual estoy hablando en este caso, me hizo reír bastante. No es nada totalmente novedoso, no es nada nuevo, es simplemente un anime, un slice of life tranquilo, donde tenemos un ritmo bastante calmo, es decir, no es para personas ansiosas, porque tenemos escenas bastante largas y aletargadas y algunos remates que ocurren casi por lo bajo y que no están, hay que estar bastante atento a veces para cazar algunos de los chistes. Pero me hizo reír el primer episodio y si bien no es una comedia en la cual veamos, como en el caso de Sakamoto, un gran desarrollo de personajes ni veamos nada del otro mundo, es bastante graciosa en mi opinión. El personaje protagónico Tanaka tiene a un mejor amigo que precisamente lo ayuda a sobresalir de los momentos más perezosos y que quizás es el que le da una mano, y obviamente ahí hay una insinuación hay un obvio guiño a los fanáticos del yaoi. No quiero decir yaoi porque no es tan explícito, pero hay evidentemente una intención de apuntar o de dar a entender un posible romance para que los fanáticos puedan llegar a hacer su fan art y poner a estos dos personajes en situaciones románticas. Es decir, esas semillas están plantadas en el episodio, pero no resultan molestas porque no están ahí haciéndole un deservicio al anime. La verdad es que funcionan bien y que nos muestran una faceta de la amistad de estos dos personajes. Es decir, a veces se lo lleva un tanto al extremo,
pero nunca al punto que llegue a dañar el episodio ni que resulte antinatural. Es decir, resulta bastante entendible en los parámetros de los que estos personajes se desarrollan. Así que en ese sentido no me parece algo que sea un detractor o un punto en contra de este anime, sino que me parece que es posiblemente quizás un aspecto el cual puedan encararlo en potencial como para desarrollar mejor a estos personajes en un futuro. Pero bueno, es una comedia que verdaderamente me causó gracia y creo que funciona muy bien. Así que si tienen ganas, vean el primer episodio. Si les hace reír, si les causa gracia, sigan viéndola. Si no les causa gracia, directamente al tratarse de una comedia no tiene mucho más sentido de que sigan viéndola. Y bueno, continuamos. Y en este caso tenemos el turno de Kiss Neighbor, otro de los animes que estoy cubriendo en mi canal de YouTube. Y que recientemente hice la review del segundo episodio. El primer episodio de Kiss Neighbor no me había llamado, es decir, me había interesado y me gustó el potencial que tenía este anime para ir a buen puerto, pero el primer episodio en sí no me había parecido muy sólido. Eso cambió en el segundo capítulo. El segundo capítulo me gustó bastante y creo que por fin estamos viendo cuál es el estilo y hacia dónde se va a mover esta historia. Y definitivamente me parece que tiene el tono Trigger que tanto me gusta y tiene a los personajes que me llaman la atención y los vínculos que pueden crearse entre estos personajes. Definitivamente es algo que quiero ver y que quiero ver hacia dónde avanza. Es un anime que me encantaría que siguiera una temática similar a Gatchaman Crowds. Creo que tiene el potencial y tiene el fuerte contenido ideológico como para seguir ese camino, y espero que lo hagan porque Gatchaman Crowds, como algunos lo saben, es uno de mis animes favoritos de estos últimos años, así que espero que continúen el camino de un anime conceptual en el cual discutamos ideas. Estoy muy emocionado por ver hacia dónde va el tercer capítulo. Tiene algunos elementos que nos parecería indicar un desarrollo casi survival, como un anime survival donde tenemos este grupo de personajes que tienen que estar juntos y que posiblemente, no creo que haya algún asesinato en este grupo, pero posiblemente se da esa potenciabilidad, esa posibilidad en algún episodio futuro. Así que ese es un elemento que espero que sepan tratarlo con cuidado, pero definitivamente al ser un estudio de Trigger que ya de por sí visualmente es impresionante y le sumamos algo que podría tener un buen desarrollo conceptual, creo que Kiss Neighbor vale la pena verlo y yo voy a seguir viéndolo. Y ahora llega el turno de hablar del anime que más me entusiasma. De esta lista, creo, y esto va a ser algo difícil de decir y quizás algunos no lo acepten tan bien, es quizás el anime que hasta este segundo episodio es el que más disfruté. Es el anime que más disfruté viendo y creo que tiene el mejor desarrollo teniendo en cuenta el tipo de serie que es. Ya sé que se están preguntando cuál es el anime, por qué no hablé de él en mi canal de YouTube. No lo hablé en el canal de YouTube, pero sí lo hice en el blog. Hice la review del primer y segundo episodio en el blog. ¿Cuál es el anime? Flying Witch. Sí, Flying Witch, este anime sobre una bruja que va a vivir con sus primos en un calmado pueblo, en un adorable pueblo básicamente. Es un anime que en estos 2 episodios me sorprendió, me encantó y me parece quizás uno de los más sólidos, de los animes más sólidos que he visto esta temporada. Se trata de un slice of life donde si bien tenemos un elemento fantástico como el hecho de que sea una bruja, aún así se nos muestra mucho más y se concentra más este anime en demostrarnos la cotidianeidad y el desarrollo de estos personajes a un ritmo pausado, armonioso. Es verdaderamente el anime perfecto para cerrar la semana después de haber visto capítulos de acción de Dragon Ball Super y de Boku no Hero Academia. Flying Witch es el cierre perfecto de mis semanas. Y es el anime que en estos 2 episodios me ha demostrado que tiene un gran manejo de personaje, que tiene un gran aspecto artístico. Me encantan los fondos, el diseño de personajes, el color que se le da. Y además tiene un tono que simplemente no vemos en ninguna de las otras series. Si bien Tanaka-kun tiene ese ritmo pausado y lento,
no llega a tener la armonía de Flying Witch ni el desarrollo de sus personajes. Es decir, el segundo episodio es tan suave en sus conflictos y tan parsimonioso que para muchas personas definitivamente puede resultar aburrido. Pero para mí, que soy un fanático de las series y me encanta cuando un anime o una película elige el tono pausado y elige desarrollar a los personajes de una manera más tranquila y natural y mucho más fluido y realista. Si bien estamos hablando de un anime donde hay una bruja, me encanta el nivel de realismo que suele tener en los desarrollos de estos personajes, sobre todo el personaje de Chinatsu. Aquellos que vieron la serie saben de quién estoy hablando, que se comporta como una niña verdadera, que es una niña y se comporta como una niña de verdad, y eso me fascina, me encanta, y además es muy gracioso. El primer episodio, sobre todo, el segundo baja un poco lo que es la intención cómica y se concentra más en el aspecto cotidiano, pero el primer episodio remata el capítulo con una secuencia humorística que es la que más gracia me hizo de todos los animes de esta temporada. Porque el nivel de absurdo combinado con la cotidianeidad de este mundo, combinado con estos personajes que son simplemente adorables, la verdad es que lo volvió uno de mis animes favoritos de esta temporada. Sin lugar a dudas, Flying Witch es una de esas series que simplemente me encanta ver. Y bueno, avanzando, continuemos porque si no nos vamos a quedar bastante atrás. Después, Boku no Hero Academia. Otro anime del cual estoy haciendo una review en mi canal. Les tengo retrasada la review del tercer episodio, perdón por eso. Pero bueno, es un anime de acción del cual estoy al día con el manga, así que ya sé más o menos hacia dónde va la historia. Y me encanta la manera en la que lo están adaptando. Muy buena animación, muy buen nivel de dibujo, muy buena música. Las secuencias de combate son interesantes. El personaje Deku es uno de mis protagonistas que más me llama la atención y me encanta verlo. Puedo entender por qué algunos pueden pensar de él como irritante, pero al saber más o menos hacia dónde va su evolución y al ver cómo encaran a estas contradicciones del protagonista, a mí me parece muy interesante de ver y sabe combinar los elementos propios del autor con los típicos tópicos que tiene un shonen de la Shonen Jump. Es decir, este tipo de animes de acción verdaderamente repiten algunos elementos y este es algo que lo hace, pero que sabe al mismo tiempo darle su propia identidad. Así que definitivamente recomendable para aquellos que tengan ganas de ver una buena serie de acción, de pelea y que tenga al mismo tiempo personajes interesantes. Bueno, continuemos. Kuma Miko. Kuma Miko, una comedia que tenía mucho potencial para mí en su premisa y que podría haber sido un anime adorable, tierno, en el cual veamos algunos elementos cómicos bastante potencialmente graciosos, pero que no resultó nada de eso en mi opinión y se volvió una comedia que no tiene un rumbo claro. Es bastante específico el humor para japoneses, es decir, los chistes son muy culturales y hay muchos elementos que si no estás en la cotidianeidad de Japón no los entendés. Así que eso definitivamente va a alienar a alguna parte del público. A mí, por ejemplo, en varios de los chistes no me causaban gracia porque precisamente no ocurrían en un contexto familiar a mí y los eran tan específicos que no lograban llamar mi atención y no eran efectivos conmigo. Aparte, los personajes, más allá de Natsu, que es celoso, es decir, la historia básicamente es esta sacerdotisa, esta adolescente que vive con un oso parlante. Esa es básicamente la premisa y ella quiere mudarse a la ciudad para poder ir a la escuela y ser una chica normal, y el oso es una figura casi paterna que no la deja y que quiere que esté bien preparada antes de animarse a hacer eso, y le pone una serie de pruebas y desafíos. Natsu, que es el oso, me parece un personaje divertido de ver, me encanta la voz y el contraste que hace con su estilo de dibujo y con su personalidad, pero no es el eje central casi del anime y no es llamativo cuando lo vemos interactuar con los otros personajes, y los personajes secundarios precisamente con quienes pasamos la mayor parte del tiempo son bastante pobres y no logran capturar mi atención, y básicamente no me pareció gracioso y no me gustó el desarrollo que tuvo, sobre todo en el primer capítulo. En la segunda mitad, donde los chistes tenían una tonalidad un tanto perturbadora para mí y era casi de mal gusto lo que veíamos, y era una combinación bastante extraña de algunos elementos que no pensé que iban a llegar a combinar.
un poco subido de tonos algunas cosas, que no tengo ningún problema con eso, pero en el marco de esta historia y en el marco de esta estética no creo que coincida bien con lo que esta serie propone. Pero bueno, continuando, tenemos el caso de Joker Game, anime del cual ya grabé la review del tercer episodio y voy a tratar de estar subiéndola de inmediato. Este es un anime de espías, de espionaje histórico, enmarcado en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y ya de por sí el contexto histórico es sumamente interesante, y lo que está ocurriendo en esa etapa histórica, yo que soy un gran fanático de ese momento histórico, y la verdad es que leí bastante de eso porque es un tema que me apasiona. Es un marco insuperable, y la verdad es que el primer episodio hace un gran trabajo en ponernos en la piel de lo que está sucediendo en Japón en esos momentos, y en presentarnos una agencia de espías, la cual va a llevar quizás el trabajo más sucio y va a ver la perspectiva de todo lo que está ocurriendo desde otro ángulo. Eso es algo que nos aporta bastante el tercer episodio, en el cual vemos todo el marco político analizado y visto a través de los ojos de espías que precisamente los espías no tienen una gran lealtad, no son conocidos por eso, y van en contraste perfecto con el estereotipo militar japonés que intenta imponerse en esa época. Así que si sos fanático de la historia, sos fanático de las series de misterio, de las series un poco más adultas, este es un anime que afortunadamente no depende ni de personajes con pelo rosa, ni de escenas fantásticas, ni de comedia absurda, ni de nada de eso, sino que es una serie verdaderamente dramática, muy realista, y que con esos elementos logra armar un muy buen episodio, un no tan buen segundo capítulo en mi opinión, pero un tercer capítulo que remonta bastante y que nos vuelve a presentar un nivel alto. Así que esta serie es definitivamente recomendable si vos tenés ganas de ver algo diferente a lo que estamos viendo esta temporada, porque es una de las únicas series que trata de abordar las cosas con mucho más realismo. Además, el elemento del espionaje y el potencial de desconfianza y detectivesco y el tono que se le dio en el primer episodio es un tono que, si logran recapturarlo, va a ser muy interesante de ver. Ok, esas no son todas las series. Hay una más, perdón, casi me olvidaba. La siguiente serie es otra serie que vi por recomendación de algunos de ustedes que me dijeron que viera esta serie, y es Re 0K. Perdón. Soy malo con los nombres, entiendan eso. Entiendan que soy malo con los nombres, pero bueno, como no tengo ganas de leer el nombre completo porque verdaderamente es un nombre que no voy a poder pronunciar, vamos a referirnos solamente a esta serie como Re 0. Esa es simplemente la denominación que le voy a dar a este anime. Y es nuevamente un anime, como ya dije en su momento con Netoge. No soy fanático del aspecto de la fantasía que hacen las series de anime. No me gusta cómo encaran la fantasía, y este es un anime precisamente de fantasía. Y tiene esos elementos que me hacen ruido del abordaje a la fantasía que tienen las series de anime, y tiene una gran combinación de elementos, por lo menos en su episodio 0 y en su primer episodio, que no me gustaron para nada. Hay un desarrollo de personajes totalmente molesto, hay momentos desperdiciados. Si quieren saber en profundidad cuál es mi opinión de esos episodios, van a encontrar la review en el blog de Nerdro, pero fueron 2 episodios que no me gustaron casi para nada. Había un potencial, había algunos elementos que parecían interesantes, pero que no fueron ejecutados de la mejor manera, y resultó como ese tipo de series que se burla o intenta burlarse del género en el cual se desenvuelve, pero que honestamente termina cayendo en los mismos clichés que está tratando de burlarse. Así que en eso me pareció una serie que no me pareció muy interesante en esos 2 primeros episodios, pero luego el segundo capítulo, estoy hablando del episodio 0 y del primero cuando me refiero a esos 2 episodios, el segundo episodio remonta bastante, me gusta el desarrollo que estuvo teniendo en el segundo y en el tercer episodio, particularmente en el tercero, pero aún así, nuevamente, en el mismo caso que en Netoge, el gran conflicto que tengo con este tipo de series es el desarrollo de su mundo, el desarrollo de sus personajes y la idea de que es bastante común, es bastante cliché en ciertos aspectos. Es cierto, introduce una cuestión de viajes en el tiempo, podríamos decir, este anime,
que verdaderamente le dan una identidad particular. Pero aún así, la gran gama de los otros aspectos de la serie son tan repetidos, tan clichés y tan vistos, y precisamente es un enfoque a la fantasía hecho a través del cristal de un videojuego, lo cual no me llama la atención, no porque ese tipo de videojuegos no me guste, sino porque es una visión muy cerrada y que le quita el gran potencial que tiene la fantasía, que está muy presente en este anime, tanto como en NetoGe, más que en NetoGe, porque acá no tenemos el aspecto de los personajes estando en un mundo por fuera de esto. Así que eso definitivamente no logra capturar completamente mi atención y definitivamente hace que esta sea una serie que, si bien le veo nuevamente como NetoGe un gran potencial y definitivamente podría ser muy interesante de ver, voy a tomarme mi cautela con esta serie y voy a darle la oportunidad recién cuando termine. Me gustaría... No, ¿saben qué? No. Tachen eso. He cambiado repentinamente, honestamente cambié repentinamente de opinión. Esta es una serie particular. Esta es una serie que tiene mucho potencial y que me gusta el aspecto que están encarando con algunos elementos. Pero al mismo tiempo, creo que tiene varias cosas que precisamente me permitirían hablar de lo contrario de los elementos que no me gustan de este tipo de series. Así que creo que este es el candidato perfecto porque es una serie que tiene un 50-50, elementos que me gustan y elementos que me desagradan, para hacer una buena review. Así que Re:Zero va a ser una de las series que voy a empezar a cubrir en el canal de YouTube. A partir de el episodio de la semana que viene o de esta semana, a partir del cuarto episodio, voy a tratar de hacer las reviews de este anime en el canal de YouTube. Porque definitivamente creo que combina muy bien esos dos elementos. Cosas que me gustan con cosas que me desagradan. Y creo que daría mucho de qué hablar y sería interesante abrir la discusión sobre esta serie. Y bueno, con eso es el listado de todas las series que vi esta temporada. Y son todas las series que tenía interés en ver. Ahora vamos a hacer un rápido resumen porque quiero hablar sobre cuáles voy a seguir en el blog, cuáles voy a seguir en el canal y todo eso. Ok, comencemos. Las series que voy a seguir viendo van a ser, en primer lugar, Bungo Stray Dogs. Voy a continuar viéndola, voy a hacer las reviews de esos episodios en el blog. Después, Kotetsuyo no Kabaneri. Definitivamente voy a seguir viéndola y voy a hacer las reviews de este anime en el canal de YouTube. Después, Sakamoto Desuga. Sakamoto es una serie que voy a continuar viendo definitivamente y que las reviews de esta serie van a ir al blog. Kiss Neighbor van a ir al anime, al canal de YouTube. Flying Witch va a continuar en el blog. Boku no Hero Academia en el canal de YouTube. Joker Game en el canal de YouTube y Re:Zero en el canal de YouTube también. Mayo Iga voy a hacer la review del tercer episodio solamente en el blog. Y después algunas de estas series una vez que terminen, como por ejemplo NetoGe, voy a hacer la review en el canal de YouTube, pero una vez que termine. Y bueno, esas son todas las series de esta temporada que estoy viendo. Me gustaría saber cuáles son las que ustedes están siguiendo, cuáles son sus series favoritas, cuáles les gustan, cuáles van a continuar viendo, cuáles no. Cuáles son algo de lo que no llegué a hablar en este video y que seguramente voy a hacer en un video futuro. Los openings y los endings favoritos de esta temporada, que eso es algo siempre muy interesante de hablar y de discutir. Así que cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Comenten si les gusta este nuevo formato. Gracias por haberme tenido paciencia y por haberme tolerado por lo que es básicamente una hora. Perdón si hubo muchas pausas, si hubo muchos momentos en los que estaba tomando agua o me trababa o me tomaba mi tiempo para pensar, o si me contradecía a mí mismo, si empezaba a hacer una pausa para después decir lo contrario y poder negar lo que había dicho, como en el caso de Re:Zero, en el cual decidí hacer la review. Perdón por esa pausa, pero bueno, como dije, este es un formato nuevo, estoy recién acostumbrándome a él, así que cualquier sugerencia, cualquier tipo de pregunta o de cualquier cosa que quieran saber, simplemente dejen el comentario abajo. Me gustaría saber su opinión sobre todas estas series, cuáles están viendo, cuáles no, cuáles les interesa ver, cuáles no van a ver, cuáles van a esperar hasta el final, lo que quieran. Aprovechemos la sección de comentarios para discutir. Pueden ir a visitar el Facebook de Nerdro, pueden sumarse al grupo que van a encontrar en Facebook, que simplemente busquen Nerdro Comunidad y ahí van a poder sumarse a la discusión.
aprovechen ese espacio también para empezar a conocerse y poder ampliar la gran comunidad que quiero crear, la gran familia que quiero hacer con este canal. Muchas gracias por estar apoyándome en todos los nuevos proyectos, en esto por ejemplo, que seguramente va a ser algo que voy a ocupar, aunque sea... Voy a tratar de hacer aunque sea un episodio semanal de este tipo de videos para poder hablar y discutir largo y tendido sobre temas. Si hay algún tema del cual quieren que toque en este tipo de videos, por favor también déjenme la sugerencia. También pueden darme un pulgar arriba si les gustó el video o un pulgar abajo si están absolutamente en desacuerdo con lo que dije. De igual manera se los voy a agradecer. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.